Vamos a iniciar la sesión número 10. Buenas noches, muchachos. Vamos a terminar de ver lo que es nuestra edificación. Vamos a revisar lo que hemos hecho la sesión anterior, que ha sido la de ayer. Vamos a ver el modelamiento estructural, habíamos visto, habíamos explicado un poco lo del masonry decía, y el other, que son dos opciones de material. Ya habíamos explicado cuál de esto. No estábamos analizando bastante las situaciones. Mientras analicemos más las situaciones, podamos tomar, yo creo que mejores decisiones cuando se haga un proyecto. Habíamos revisado que teníamos un material isotrópico y esta era la información que usaba para el análisis. El coeficiente térmico en realidad no lo usábamos, un poca variación de temperatura, sería 0. Y en el caso de la propiedad Oder, pues no activa las propiedades para diseñar. ¿Sí? Habíamos aplicado un poco de cómo es que se realizaba el análisis, ¿no? Habíamos visto un poco la comparativa del modelo estructural que habíamos utilizado y un poco queríamos ver el por qué, ¿no? Vamos a revisar esta comparativa. Dice uno, no se modeló las columnas ni vigas. Esto haría en general que el muro sea el principal elemento que absorba las cargas. Esto me generaría un modelo conservador para los muros. No se modeló el ducto. Este no afecta sustancialmente el modelo estructural, es decir, sería el mismo. Por lo que es chico, ¿no? Podríamos considerarlo. Y no significa que esté mal. 3 dice, las medidas principalmente de los muros no son las mismas del plano. En general son menores. Esto generaría la reducción de la rigidez en poca medida. Habíamos explicado un poco lo de la doble vigueta. Le dicen también vigueta repetida. También es llamado como vigueta repetida. Vigueta repetida. Sí. En la siguiente habíamos hablado un poco del espesor, ¿no? Asumimos uno más grande, tendría más rigidez, absorbería más carga, ¿no? Pero el diseño al final será con el efectivo, habíamos dicho. Para las losas se ha considerado un tipo membrane, habíamos explicado un poco la diferencia entre el membrane y el shell. Y también habíamos visto cómo eran los elementos que terminaban aportando rigidez, ¿no? Bueno, esto era lo que habíamos estado revisando. Vamos a ver nuestro modelo estructural y estamos haciendo una parte bastante aplicativa, ¿no? Entonces, vamos a seguir revisando. Le habíamos colocado ciertas cargas. Vamos a ver la norma 020 de cargas. La norma 020 la prefiero la del ministerio. La del ministerio está, la de Sensico algunas veces son sacadas del peruano. Prefiero la del ministerio porque es un poco más amplio la información, o no, en el formato, ¿no? El formato, básicamente. Vamos a ver. Acá. Normatividad, dirección de vivienda, reglamento. Y vamos a la norma E020. Y la vamos a guardar en, está la norma, normas, y acá está. Bueno, esta es la norma 020, la norma 020 es de cargas, y las cargas que muestra la norma E020 son las principales, podríamos decir, y orientado a lo que es edificaciones. Entonces tenemos acá carga muerta, por ejemplo, explica, se considera el peso real de los materiales que conforman
y de los que deberán soportar la edificación calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el anexo número 1. Sí, la carga muerta es la carga permanente, la carga que está perenne en la estructura. ¿No es así? Y la carga viva es la carga temporal. Es la carga que puede, como no, estar en la estructura. ¿Sí? Ya hemos hablado sobre las cargas muertas y cargas vivas, muchachos. ¿Lo tienen claro lo de las cargas muertas y vivas? Bueno, la diferencia es, en carga muerta, las cargas que van a ser permanentes, comúnmente es de la estructura y no estructurales. A los no estructurales comúnmente le llaman el superdet, que lo van a encontrar acá, o una sobrecarga muerta, ¿no? En el load patterns van a haber carga muerta, pero hay una superdet, que va a ser como la sobrecarga muerta, ¿no? Entonces estos serían de los elementos no estructurales, peso propio de los elementos no estructurales. Tabiquería, por ejemplo. Y la carga viva, pues, las personas, por ejemplo, mobiliario, tabiques móviles también. La carga muerta que nosotros hemos usado ha sido una carga muerta de acabado. En el caso de acabados, hemos puesto primero acabados. Vamos a poner carga muerta. Y este es permanente, estructural o no. Sí, es la carga permanente, sea estructural o no. Luego tenemos, la que habíamos considerado, acabados. En el caso de acabados, nosotros lo que tenemos es que podría estar entre 100 a unos 120 kilogramos por metro cuadrado. Uno debería de calcularlo. Pero podríamos manejar estos dos valores, ¿no? Que es lo que comúnmente usan los ingenieros. Cuando vamos en la norma, en la parte final, te da pesos específicos de diferentes materiales. Peso específico, por ejemplo, a ver, veamos, uno aquí de maderas. Por ejemplo, el mármol, granito, pómez, acrílicos, el ladrillo pastelero, losetas, teja artesanal, teja industrial, vidrios, te empieza a dar por metro cúbico el peso específico. Y uno debería de metrarlo de acuerdo a lo que tenga y le debería de colocar. Comúnmente uno le pone entre 100 y 120 kilogramos por metro cuadrado. Podrías asumir, por ejemplo, unos 2000 kilogramos por metro cúbico en un espesor de 5 centímetros, 100 kilogramos por metro cuadrado. O 2400 kilogramos por metro cúbico en 5 centímetros, estaríamos hablando de 120 kilogramos por metro cuadrado. Sí, entonces tendríamos estos pesos que pueden ser considerados para el caso de acabados. Nosotros hemos considerado, vamos a ver, a planta, vamos al primer nivel, uno de estos, y en carga muerta hemos puesto 170 kilogramos por metro cuadrado, que estén en centímetros cuadrados, 170. Eso quiere decir que hemos considerado
los 100 de acabados, vamos a ponerlo en kilogramos por metro. Ahí está, 165, 100 kilogramos del acabado y 65 del peso del aligerado, ¿no? Sí, otros pesos que podríamos tener, que podrían ustedes tener, que es un poco más inusual en edificación de albañilería porque se toma todo, pero si tienes algún híbrido, posiblemente tengas tabiquería. La tabiquería que se puede tomar es alrededor de 150 a 250 kilogramos por metro cuadrado. Sí, esto va a variar. Uno debería metrarlo, sacarlo por metro cuadrado o repartirlo linealmente en una losa. Pero como es para repartir una carga para las estructuras, no para la losa, podríamos tomarlo así. Y para el diseño de la losa podría hacerse un poco más puntual, ¿no? ¿Qué otro más? En techos. O en techos, por ejemplo, no hay tabiquería. Comúnmente es acabado. Acabado y comúnmente es acabado y peso de ladrillo podría ser. Peso de ladrillo de techo. Sí. Vamos en el caso de carga viva. Para el caso de la carga viva, se tiene la sobrecarga también. La sobrecarga y es de acuerdo a la norma 020. Me preguntan acá, a ver, en interno. Ingeniero, en vivienda de albañilería, ¿cómo se considera la carga del tanque elevado si hubiera? ¿O no se puede colocar tanque elevado en ese tipo de edificaciones? No se coloca. Podríamos colocar acá un extra. Ahí ya sé. Vamos a poner acá. Vamos a poner consultas. Ahí está. Ingeniero, en una vivienda de albañilería, ¿cómo se consideraría la carga del tanque elevado si hubiera? ¿O no se puede colocar tanque elevado en ese tipo de edificaciones? Sí, sí se puede y se debe. El caso del tanque elevado, a la edificación que se está refiriendo, comúnmente va alrededor de 3 niveles para arriba, ¿no? Comúnmente uno termina colocándole en la parte superior un tanque elevado, le coloca comúnmente sus columnitas, algo así. Y lo que nosotros recomendamos es de que no solamente vean columnitas, sino que se rellenen de albañilería esto, a pesar que vayan en un pórtico. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de rigidez ahí, ¿no? Entonces,
Esto es más o menos lo que se tiene, ¿no? Este sería el tanque elevado. Y acá comúnmente lo que se tiene es una cisterna, ¿no? Una cisterna con su cuarto de bombas. Sí, ahí está. Una cisterna. Sí, esta es una cisterna. Entonces viene el agüita, va a la cisterna, una bomba termina elevando y bueno, esto por gravedad, ¿no? Cae. Tanque elevado, cisterna, ¿no? Comúnmente estas cisternas son de concreto. Últimamente han empezado a salir algunos reservorios que se van y se colocan nada más y se tapan, ¿no? Te viene de la concesionaria. Uy, a ver. Concesionaria. Ahí está. Sí. Ahora, ¿esto de acá es una carga? Sí. Comúnmente estas cargas van en elementos bastante rígidos. ¿En dónde se coloca eso? Se colocan en vigas, en columnas, en placas. Comúnmente va encima de la caja de escaleras, podría ir. De repente en algún paño entre muros para que pueda tener continuidad. Y varios así. El caso del peso del concreto uno pudiera modelarlo de tal manera que pueda transferir la carga. Pero el problema podría ser la carga viva. O bueno, la carga de la presión, ¿no? Del agua. Tendrías que el peso específico del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si yo tengo entonces en 1 metro de alto, el peso será 100 kilogramos, no, 1000 kilogramos por metro cuadrado. Si tengo 1,5 metros en 1,5 metros de alto, se tiene 1500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué cosa es 1000 y 1500? Sería en 1 metro cuadrado que haya una carga así. Que haya una carga como esta. En 1 metro cuadrado. 1 tonelada por metro cuadrado. Fuerte, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, en Lima, que estamos en verano, muchas piscinas colocan, ¿no? Y los colocan, estas piscinas autoarmables o algo así. Y muchas veces las colocan en los techos. Esas piscinas son bajitas, obviamente, pues tienen una altura de 40 centímetros de repente. Si tuviera 40 centímetros estaríamos hablando de que estaría colocando un peso de 400 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En un tanque elevado uno pudiera considerar el 100% del peso del agua. Y este peso tendría que adicionar 1000 kilogramos por metro cuadrado, 1500 kilogramos por metro cuadrado. Comúnmente esos van en una losa maciza, que es la losa maciza que es del propio tanque, ¿no? Si este tanque tiene una losa maciza, este es un muro, este es un muro. Y acaba la carga, ¿no?
y acaba la carga. ¿Sí? Más o menos es así. Entonces eso es lo que se tiene. Si hubiera un tanque elevado, necesitamos pedirlo. Se lo tienen que solicitar. Se solicita al ingeniero sanitario. Esto va en la reunión de especialidades. En la reunión de especialidades. Entonces el ingeniero sanitario les dará la ubicación, el tamaño, la forma. ¿Qué es lo que les da? Ubicación, tamaño, forma, altura de agua y la altura de agua. ¿Sí? Entonces es más o menos así. ¿Sí? Tiene que ir más de 3 niveles, bueno, más de 2 niveles de por sí. Ya necesita, ¿no? Un tanque elevado. El único problema es de que a veces se vuelve un poco carito. Las familias a veces no quieren, no queremos colocar cisterna, pero cuando están en el tercer nivel empiezan a tener problemas, ¿no? Cuando son autoconstrucciones. Pero cuando son proyectos que ya tienen un anteproyecto y estos en realidad son parte de, ¿no? Y si se consideran. ¿Sí? Ok. Ah, acá dice, cuando es autoconstrucción y ya se tiene el tanque de Eternit, cuando ya se tiene. Dirás cuando colocan un tanque de Eternit en general, ¿no? No sería tanto porque sería cuando haces una evaluación estructural, dirás. Estás haciendo la evaluación estructural de una edificación y tienen un tanque de Eternit. Comúnmente estos tanques tienen su volumen. 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Si son esos, ya saben, pues 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas. Hay unas veces que los ponen en pares, ¿no? 2 de 1 metro cúbico, ¿no? 2 de 2 metros cúbicos. Ahí los van colocando. Y la carga sería repartida en el área, ¿no? ¿Estamos bien? Dice, en el ITAPS, perdón, allá, y en el ITAPS haríamos metro de cargas para incluir la carga de tanque metro cuadrado. Claro, justamente la que estoy colocando acá. Dependiendo del alto, ¿no? Multiplicarían por el peso y podrían ustedes tener lo que es el, el peso, ¿no? El peso del agua. El tanque en realidad no habría de repente mucho problema y podría ser un poco más sencillo, ¿no? Sí, algunas veces cuando son estructuras muy rígidas, eh, comúnmente tenemos elementos muy resistentes como placas de repente, y entonces, y estos pues están ya sobredimensionados, son parte de rigidez, no tienen muchos problemas de resistencia, y en realidad se pueden hasta omitir, pudiera ser, pero en general deberían de colocarse, ¿no? En general deberían de colocarse. Ok, la consulta y vamos. Y nosotros hemos colocado, en el caso de la carga viva, vamos a ver, hemos colocado, por ejemplo, cualquiera de estas podríamos, ¿no? Tuviéramos
bibliotecas en la sala de lectura, 300 kilogramos por metro cuadrado, centro de educación, aulas, 250 kilogramos por metro cuadrado, corredores y escaleras, 400 kilogramos por metro cuadrado, y así, ¿no? Nosotros tenemos vivienda, corredores y escaleras, 200 kilogramos por metro cuadrado. 200 kilogramos por metro cuadrado. Y esa es la que hemos considerado acá. 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces, esas son las cargas muertas y vivas que nosotros hemos considerado. Entonces, este es nuestro modelo estructural. Habíamos revisado un poco de las cargas. Vamos a ver ahora las combinaciones de cargas, ¿les parece? Vamos a primero vamos a agregar sismo, ¿les parece? El sismo que vamos a agregar nosotros va a ser de esta manera. Se van a ir a funciones, espectro de respuesta, y ustedes van a agregar, según la norma peruana, acá norma técnica Perú, norma técnica de edificaciones, y van a agregar una nueva función. Sí, en el caso de acá van a tener estos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros sísmicos que ustedes pueden considerar? Vamos a ver, ya no. Vamos a acá. Vamos a ver parámetros sísmicos que ustedes puedan considerar. Vamos a ver. Parámetros sísmicos. Parámetros sísmicos. Carlos dice, ingeniero, ¿hay una longitud mínima para que sea placa de concreto, ya que deje de ser efectiva? No. Efectiva. No, se convertiría en una columna. Lo más chico. En realidad, se convertiría en una columna. ¿Sí? Bueno, parámetros sísmicos vamos a tener nosotros. Vamos a ver la norma 030. Vamos a ver primero los parámetros. La zonificación. En el caso de la zonificación, van a haber 4 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1, el factor del Z es 0.45, 0.35, 0.25, 0.10. Sí, este es el factor Z. Estos de acá se pueden ubicar ustedes en la norma 030. Vamos a buscar la norma 030. Entonces en la norma 030 ustedes van a tener así. Esto vendría a ser la zonificación. Todas estas son zona 1. Uy, estoy al revés. Zona 2, zona 3 y zona 4. Me está ganando la gripe, pero es al revés. Wow. Acá zona 4, 3, 2, 1. Disculpen, muchachos. Zona 4, 3, 2, 1. Entonces, tendré la zona 4, justamente en la parte de la costa, con mayor actividad sísmica, el factor es más grande. Zona 3, una media alta. Zona 2, una media baja. Y zona 1, una baja, ¿no? Entonces estos factores serán los factores de la zona. Donde pudieran ubicarlo con más detalle en la parte inferior, ¿no? Se van al anexo
Y lo pueden ver hasta por distrito, ¿no? ¿Sí? Ok. Luego de eso lo que viene es, hasta los factores. Y luego de eso lo que va a venir es el suelo. Vamos a ponerle suelo. El tipo de suelo, ustedes van a colocar suelo muy rígido, porque se llama muy rígido o rígido, intermedio, y ese es un suelo blando. ¿Sí? LS1, LS2 y LS3. Los valores del S terminan siendo... dependen. Dependen de la zonificación. Antes sí tenían un solo valor. Esto lo vamos a explicar con más detalle después. Ahorita solamente es para poder incluirlo. Suelo bueno, intermedio y suelo malo. ¿Sí? En su trabajo no se hagan problemas. Pueden asumir lo mismo de lo que voy a considerar hoy yo. ¿Sí? Después podemos aplicar estos. Suelo muy rígido, C1. Suelo intermedio, suelo blando. ¿Sí? Y acá están los valores del S. Dependen de la zona. Y acá están los valores del TP y del TL. Esto es por defecto, ¿no? Son los periodos del suelo, ¿no? Tipos de periodos del suelo para cuando se cambia, ¿no? Aceleraciones constantes, pseudo velocidades constantes o bueno, desplazamientos constantes. Sí, vamos a ver qué más sigue. Lo que tenemos acá es el capítulo 3 y estaría el uso. En el caso del uso, sería qué tipo de edificación tenemos, ¿no? Si son edificaciones esenciales, importantes o edificaciones comunes. En el caso de las edificaciones comunes, es justamente la edificación que nosotros tenemos. Una edificación común como la que es vivienda, oficinas, hoteles, restaurantes, nosotros estamos viendo viviendas. En edificaciones importantes se tienen pues todos diferentes tipos de edificaciones en los cuales sea por ejemplo donde se reúnen gran cantidad de personas, cines, teatros, estadios, coliseos, ¿no? Edificaciones esenciales donde no debería de parar esta edificación después de ocurrir un sismo, ¿no? Puertos, aeropuertos, estaciones de bomberos, instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica. Entonces en ese caso de ahí estarías hablando de luz. ¿Sí? Luego vamos a explicar con un poco más de detalle eso, no se preocupe. Uso esencial, perdón, importante, y acá pondremos común. Sí, nosotros para nuestro trabajo vamos a usar este. Pueden usarlo paso escalonado también. Vamos a usar zona 4. Vamos a usar un suelo 1. Como es zona 4, suelo 1, entonces el S va a ser igual a 1.0, el TP va a ser igual a 0.4 segundos y el TL va a ser igual a 2.5 segundos. Sí, es el que vamos a usar nosotros. Como el que tenemos, este va a ser esencial, un uso, un uso de 1.5, 1.3 y 1.0. Nosotros vamos a usar el común de vivienda, ¿no?
Ahí está, ese valor de ahí, 1. Ahí está. ZUSC. El C no tienen problemas, no lo van a colocar. Y el R, ese va a ser el factor de reducción de fuerza sísmica. Factor de reducción de fuerza sísmica. Ese sería en el factor de reducción de fuerza sísmica R igual a 3. Albañilería. No tenemos otra. ¿Sí? En ese caso, eso está por acá. El R está acá, sistemas estructurales, ¿no? Nosotros estamos en este caso de acá. Ahí está. Y estamos en este caso de acá, de albañilería. Ahí está. ¿Sí? Entonces esos valores de ahí vamos a incluirlos acá. Zona 4. Vamos a poner común. Vamos a poner solo 1. Y vamos a poner un R sub 0 de 3. Nada más. No nos hagamos ahorita mucho problema. Exactamente. Hay irregularidad acá en planta, que es de esquina centrante. Mejor la consideramos, ¿sí? Si no, vamos a generar un poco de error. Yo creo que no habría mucho problema. Vamos a generar irregularidad. Luego hay irregularidades. Yo le voy a explicar con más detalles cada irregularidad por irregularidad después. Ahorita quiero que apliquemos, que nos sintamos que estamos haciendo el análisis. El que estamos haciendo ahí, que seguramente les puede salir también a ustedes, es el de esquinas entrantes. En planta, esquinas entrantes. El caso de acá de esquinas entrantes es este de acá. Vamos a poner acá irregularidad en planta. Irregularidad en planta. Y este de acá es esquinas entrantes. ¿Cómo sería para nuestro caso? Yo creo que sí, ese sí. Vamos a ir, vamos a dejar esto un poco. Lo hubiera dejado. Vamos a ir en el CAT. Acá en el CAT sería algo así, ¿no? Sería esta distancia, que podríamos considerarlo del eje por el modelo estructural, pero para no ser tan conservador pudiéramos hacer esta distancia con respecto a todo. Y esta distancia con respecto a todo. No cojan el volado. ¿Ya? No cojan el volado. Entonces vamos a tener esta medida. Voy a ir quitando, vamos a ponerla de estas, de repente un poco más grande. Vamos a poner acá en altura. Se han crecido. Están iguales. Bueno. Entonces tendremos estas medidas.
Ahí está. Y esto lo que tiene es esto. En XX. En XX. ¿Qué cosa tengo? 3.05 entre 6. Eso me sale mayor de 0.2. Entonces, irregular por esquinas entrantes. En YY. Y sería 3 por 10.09. 10.09. Y esto sería 3 entre 10.09. 29, 30% casi, mayor de 0.2. Y lo mismo, entonces, irregular por esquinas entrantes. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Este caso es el único que van a verificar en sus estructuras. ¿Ya, muchachos? No se haga mucho problema. Sale que es irregular en ambas direcciones, 0.9. Entonces acá, en el archivo, nuevamente, espectro, vamos a poner la de Perú, agregar una nueva función, zona 4, el C, el 1, y el que diga en planta, IP en planta, 0.9, 3. Ahí está. ¿Sí? Y le dan OK. Ah, bueno, le ponen un nombre acá. OK. Y OK. Define. Vamos a load cases. Y vamos a agregar un nuevo caso. El nuevo caso que vamos a agregar va a ser el sismo en X. Vamos a poner que sea un espectro de respuesta. Vamos a agregarle en la dirección 1 y el E030 que nosotros habíamos creado. ¿Sí? Y le agregamos únicamente un 5% de excentricidad. Eso quiere decir que se le va a considerar un 5% de que como que no hemos calculado correctamente, ¿no? Un error que pudiera tener, ¿no? En interno me preguntan, si fuera solo en una dirección no se considera como irregular o por ser conservadores se podría considerar. Muy buena pregunta. Si una dirección tuviera irregular y el otro regular, se considera... A ver, veamos lo que dice acá. Leámoslo. Dice, si al aplicar las tablas número 8 y 9 se obtuvieran valores distintos de los factores IA o IP para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. ¿Sí? El menor valor obtenido para las dos direcciones. Entonces se refiere en las dos direcciones. ¿Sí? Entonces le ponemos y le creamos lo mismo para Y. Le ponemos su 2. OK y OK. Y ya está. ¿Qué más podríamos revisar? Combinaciones de carga. Vamos a agregar, OK. Vamos a agregar una combinación de carga. El Mashursi. Tenemos que colocar la fuente de masa, perdón. Tenemos que poner que solamente esté especificado por el patrón de cargas. La carga muerta 100% y la carga viva 25% según norma E030. ¿Sí? Este es para poder obtener el peso sísmico. Si quisieran considerar una dirección vertical, tienen que activar este acá.
¿sí? ¿Y qué más falta? Eh, combinaciones. Vamos a agregar una combinación de carga muerta más carga viva. Carga muerta más carga viva. Carga viva. Ahí está. Ahí está. Carga muerta más carga viva. Sí, y podríamos correr el modelo. Analicemos las cargas por separado. Podría ser la carga muerta y carga viva junta, ¿no? Pero el sismo sí por separado. Veamos qué es lo que tenemos acá. Acá se está pareciera desplazando bastante. A ver, veamos. Pero nos damos cuenta que es bien chiquito. Sí, podemos poner Start para poder ver el movimiento. Ahí está el movimiento. Y veamos algunas cosas. A ver. Veamos, muchachos. Veamos, por ejemplo, lo que pueden comparar, por ejemplo, sería en elevación, por ejemplo, la de los muros. Podríamos ver los esfuerzos en esto. Podríamos poner carga muerta más combinación carga muerta más carga viva, esfuerzos, y tendríamos que poner el S22. Le ponemos aplicar y ahí tendríamos los esfuerzos. ¿Cuál es el máximo? Vamos a poner en kilogramos por centímetro. Ahí está. 2,31 kilogramos, 2,28 por centímetro cuadrado, 2,29. ¿No es así? Eso es lo que se tiene. Entonces, lo que podríamos hacer es esto. Vamos a guardar como... se cerró. Guardar como. Y vamos a ponerlo segunda versión. Vamos a ponerlo con columnas y vigas. Tengo otro acá. Y a este de acá lo que voy a hacer es colocar las columnas y las vigas y luego comparamos resultados. ¿Les parece? Entonces vamos a todos los pisos y empecemos a colocar. Vamos a colocar columnas. En el caso de acá tenía columna. Vamos a poner una columna de 25 por 25 acá en todos los niveles. Ahí está. Creo, si mal no recuerdo, este voy a cerrar para que salga rápido. Este me había olvidado. File, guardar como. Y lo voy a colocar para ustedes. Si Perú albañilería, vamos a ponerlo acá, proyecto aplicativo. Y acá está. Vamos a ponerle su guión, trabajo escalonado. Sí, ese es el que tiene. Vamos a ver, tengo columnas acá, columnas acá. Columna acá. Columna acá. Ahí está. Columna acá.
Bueno, luego tengo las plaquitas, no voy a ver si se colocan las otras, podría ser si quisiera acá de repente también, un poco para que aparezca, y en la parte superior también, ¿no? Podría ser, y básicamente eso. Falta el de acá. El de acá podríamos crearlo como si fuera una columna con, de 60, ¿no? De 15 por 60, podría ser. Si no, voy a tener que disgregar acá un montón de cosas. ¿Así? Entonces vamos a crear una sección, una columna de 15 por 60. Vamos a agregar una copia y vamos a ponerle columna de 15 por 60. Ok. Ok. Y esa columna de 15 por 60 la voy a colocar acá con 90 grados girado. Acá lo voy a colocar. ¿Cuál más falta? La del extremo. También acá hay. ¿Cuál más falta? Creo que nada más. Faltaría ahora las vigas. Las vigas serían vigas de 25 por 20 como la de acá. Como la de acá. Como la de acá. Y acá también lo mismo. Completaría una de 25 por 20 y 25 por 20. Completo esta. Completo acá. Y completo acá. Colocaría esta. ¿Cómo haría para saber si ya coloqué las vigas o no? Me voy acá y veo los nombres, ¿no? Elementos. Vamos a ver acá. Acá están los elementos frame y le pongo que aparezcan las secciones. Ya está esa modelada. Creo que repetido. Creo que repetido el. No, este no estaba repetido. Este no estaba repetido. Vamos a ver. Creo que si habían vigas que sí habíamos hecho, ¿no? Vamos a ver cuál es el repetido. A ver, creo que habían vigas que sí había hecho. A ver, en planta, primer nivel. Y acá creo que hay vigas. Sections, ahí está. Y sí, ya había creado esta viga de acá, que en realidad la borro y vamos a ver cuál es. Esta es la primera, ¿no? A ver, entonces yo creé esta, luego esta, luego esta. Hasta ahí vamos bien. Vamos a colocar la que está encima. Acá igual. Sí. Y estas ya estaban hechas. Acá lo otro que faltaría sería las de acá arriba. Serían 15 por 20. Vigas de 15 por 20. Ahí está. Ahora tiene todas las vigas. Ahora tiene todas las columnas. ¿Sí? Ahora tiene este. Y el otro que tenemos nosotros es este de acá.
Ahí está. Me pregunta en interno, dicen, ingeniero, tenía consulta sobre esa viga 25×40 en el eje 3 porque el peralte es tan grande. Sé que es la clase pasada, pero me quedé con esa duda. Allá, por el tema del dintel, en realidad puede ser hasta más grande. Sí, pero por un tema del dintel. Ya, es un poco más por ese tema. No hay un tema de pórticos, no hay un tema de predimensionamiento, podría ser hasta 60 centímetros por el tema del dintel. Sí, no hay un tema adicional a eso. Ok, entonces tenemos este modelo. En este modelo podemos revisar los esfuerzos por carga viva. Vamos a ver los esfuerzos por carga vamos a poner ambos. Vamos a poner acá una nueva vista. Este podemos poner una elevación. Y este podemos poner elevación también. Sí, voy a poner acá los esfuerzos debido a la carga de gravedad. 2,2. Y acá lo que vamos a ver es el corte pero debido a sismo. Vamos a poner el sismo en Y. Y va a haber en este caso el esfuerzo 1,2, creo. Oh, no. Acá sería 2,2. Ay, se me cambió. Ya, acá. Ahí tendríamos que colocar sismo en Y. Podríamos poner 1,2. Sí. Ahí está. El S13 es de corte, pero no es para otro caso. Vamos a poner 1,2. Sí, estos serían los esfuerzos de corte. Entonces, yo quisiera ver acá, por ejemplo, esfuerzos acá. Vamos a ver en el otro, que tenemos vigas y columnas. Corremos. Miren, esfuerzo acá hablamos de... Son bien pequeñitos. Pero podríamos estar hablando del orden de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, creo. 1,7, 1,8. Jorge, perdón, en interno me preguntan, faltan las placas de la parte inferior. En algunos casos, cuando se tiene placas en L o T, cuando se ponen en el ITAPS, salen desfasadas. Ah, ya. Son dos cosas. Primero faltan las placas de la parte inferior. O sea, las columnitas en L. En realidad no le pusiera, porque ha sido más por un tema, este cachito no le pusiera, sería ser muy exacto con eso de ahí. Pero más, y este también igual. Ahora, creo que la parte es, cuando tienes el L o T, se ponen en el etap, salen desfasadas. Es que en realidad salen desfasadas porque el modelo es el modelo del centro de gravedad. Sí, tengo que tener un poco de cuidado con eso. Pero bueno, lo que uno debería hacer es un insertion point para que pueda coincidir muchas veces. No moverlas, colocar un insertion point. Vamos a ver lo mismo, elevación. Vamos a ver lo mismo, vamos a poner acá agregar. Elevación. Y vamos a ver el caso de los esfuerzos. El esfuerzo. Vamos a poner acá esfuerzo 2,2. Y acá vamos a ver el caso del corte. A ver. Entonces, este es uno y este es el otro. Uno y el otro. Esto es lo que estaría pasando.
Como esfuerzos empezamos a darnos cuenta de que en el caso de los muros, todo el muro estaría como que absorbiendo, ¿no? En el caso del cortante, estaríamos revisando que pues sí se parece en tema de los paños, ¿no? El caso de la carga vertical, ese sí es un poco diferente. Dice, ingeniero, ¿cómo interpretamos los esfuerzos 1-2 y 2-2? Es decir, ¿cómo se manifiesta y cómo afectan a los muros? Lo voy a explicar más adelante, te puedo ir adelantando, Omar. Sé que tú ya conoces de estos temas y a los demás también, los que ya lo conocen, para que lo vayan de repente revisando. El caso de los 1-2, 2-2, 1-1, 1-3 es el esfuerzo en la cara 1, el 1-2 por ejemplo, es el esfuerzo en la cara 1 en dirección 2. La cara 1 es la cara perpendicular al grado de libertad 1 o al eje local 1. El eje local 1 y el eje local 2 están contenidos en el elemento shell y el eje local 3 es exterior, es perpendicular. Entonces, cuando te dice un S1-2 significa que es el esfuerzo en la cara 1 en dirección 2. Eso de ahí es un cortante. El esfuerzo 2-2 o el esfuerzo 1-1 significaría el esfuerzo en la cara 1 en dirección 1. Significaría un esfuerzo saliente, perpendicular a la cara. Eso es un axial. Y el 2-2 de la misma manera, pero en la dirección 2. La dirección 1 para los muros es la dirección horizontal. La dirección 2 en los muros es la dirección vertical. Y así es más o menos como se leen los esfuerzos. Pero eso de ahí quisiera verlo como los otros un poco más adelante con detalle. Yo lo voy a graficar un poquito en el caso de un elemento y cómo se leerían todos los esfuerzos. ¿Ya? Eso queda pendiente, no se preocupe. ¿Sí? Eso es algo que sí debemos de saber interpretar acá. Es un poco diferente. No es un poco diferente, sino es la forma como lo interpreta el programa. Y ahí vamos a hablar un poco de los ejes locales y unas cosas. Entonces, acá estamos viendo esfuerzos, estamos sabiendo como más o menos cómo es, pero es un poco para que lo puedan ustedes tener en cuenta. ¿Sí? Ok, vamos a ver los esfuerzos. Se han separado, se han graficado. Yo les diría, ¿existen columnas en los elementos? Sí, sí existen columnas. Entonces, ¿por qué debería de comportarse así? Ingeniero, pero es una metodología de análisis. Eso puede ser. Si es una metodología de análisis y diseño, como metodología, podría aceptar eso. Vamos a ver los esfuerzos. Acá tengo, por ejemplo, esfuerzos de 1.7 kilogramos por centímetro cuadrado. 1.58, 1.65. Vamos al otro caso. Acá tengo esfuerzos de un poco más. 1.8, 1.9, 2, 2.06. Y acá está 2.3, ¿no? Entonces son esfuerzos bastante grandes. ¿Sí? En el caso de carga de gravedad. Entonces este elemento que no tiene columnas ni vigas termina recibiendo más carga. Algo que ya habíamos dicho que podía suceder. Este de acá va a llegar a 1.85 a lo mucho, ¿no? Entonces, el elemento muro estaría recibiendo más carga que el otro. Vamos a colocar esto acá. ¿Sí? Por ejemplo, este. Y por ejemplo, este. Y este. Ahí está. Ok.
Entonces, algo que podemos notar acá es estos esfuerzos. Este me indica esfuerzo máximo 2.71 kilogramos por centímetro cuadrado. Esfuerzo máximo, bueno, ahí dice mínimo por encima del signo. Esfuerzo 1.85 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué cosa está pasando ahí? Lo que está pasando es que para cargas de gravedad, es más conservador no usar columnas y vigas en sable. Columnas y vigas en el modelo. Para carga de gravedad es más conservador no usar columnas y vigas en el modelo. Sí. Y era algo de lo que ya habíamos hablado antes, ¿no es así? Ya habíamos comentado ello, que podía suceder. Ahí me gusta un poco más de la derecha, si se dan cuenta reparte como que un poco más creíble. En esta zona de acá pues era seguramente donde está pasando la viga. Pero bueno, ahora vayámonos al otro caso. El otro caso es este, sismo. En el caso de sismo, acá tengo sismo y acá también tengo sismo. En el caso de sismo, por ejemplo, miren, este de acá tiene esfuerzos que se reparten o se redistribuyen como que un poco parecido, muy parecido para el caso de ambos modelos, ¿no? Ambos modelos tienen muy parecido. Pero el tema de la diferencia vendría a ser, este de acá tiene un máximo de 2.13 kilogramos por centímetro cuadrado. Por ahí, 2.13, algún comensal. Pero cuando hago el otro modelo, por ejemplo, en este caso de acá, el mínimo es 2.28. 2.28, 2.13 son prácticamente lo mismo. En interno me dice, ingeniero, pero colocar columnas en el modelo no aporta rigidez al muro y por tanto absorbe más carga. No. En realidad estaríamos, o sea, aporta rigidez al sistema en realidad, porque confina el muro. ¿Sí? No es que aporte más rigidez al muro. ¿Sí? Preguntan, pero ingeniero, si tuviéramos una estructura existente, en ese caso sí se moriría todo, incluyendo las columnas de confinamiento y vigas. ¿Por qué? ¿Por qué la existente sería diferente a la no existente? ¿Acaso estás modelando tú una estructura que no la vas a construir? Sí la vas a construir, ¿no? Entonces, ¿por qué dirías que no? En realidad es lo mismo, uno u otro. En interno me dice, el confinamiento no se representa en el modelo. No se representa en el modelo. Ah, en el modelo. Muy buena pregunta. El análisis estructural que nosotros hacemos es un análisis lineal elástico. Y la estructura se va a comportar como un comportamiento no lineal. O sea, esta estructura recibirá daño, cierto daño. Entonces, lo que te dice la norma es que los elementos de confinamiento van a proteger justamente para ello, para cuando los elementos de albañilería, para empezar, se sobrecarguen, entonces los elementos de confinamiento empiezan a trabajar, porque absorberían estas cargas externas. ¿Sí? Eso es
lo que dice la norma. O sea, la norma trabajaría, o bueno, el diseño, para un caso no lineal, pero nuestro modelo es un modelo lineal, ¿no? Y tengo que tener un poco de cuidado con eso. Acá hay algo que... Ah, este es placa. Sí, placa. Sé que es raro. Aparece. Es de forma conservadora entonces, ¿no? Exacto. Lo que estamos revisando ahorita es los mismos casos, qué es lo que estaría pasando, ¿no? O sea, en la misma edificación, qué es lo que estaría pasando. Ahora, ¿en cuánto me variaría yo, por ejemplo, en la carga de gravedad? Vamos con la carga, ¿le parece? Vamos con la carga de, primero la carga de, voy a cerrar este, y este lo voy a lanzar por acá. Y voy a poner por acá. Ah, sale el valor. ¿Dónde está? Vamos a colocar este. Y vamos a colocar acá. Ah, no. Sale. Ya, ahora sí. Acá hay uno. Confinado. Y falta otro. Vamos a ver. El de acá. Y lo muevo por acá, creo yo. Entonces hago un corte. Vamos a ver. Ahí está. Y ahí está, ¿no? No, esto sí lo tomaría por acá. Uy, no, así. Ahí está. Así. Podría ser. Entonces, este que no tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que encontraríamos? Encontraríamos un esfuerzo de corte de 2.13 kilogramos por centímetro cuadrado. Este de acá es sin elementos de confinamiento. Y este de acá dice un esfuerzo, ahí varía. Cuando tengo elementos de confinamiento, estarían aportando más los muros de albañilería. Entonces, pero igual, ¿cuál sería el error de esto? O sea, ¿cuánto más es uno con respecto a otro, por ejemplo? O sea, 2.28 entre 2.13, ¿a cuánto se está refiriendo? 2.28 entre 2.13. Tienen 7%, 1.07. Es decir, 7% de error entre uno y otro. ¿Sí? Y en el otro caso, tendríamos cuánto. En este caso de acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ha reemplazado? Ah, no, lo he copiado en el de consultas. El de consultas ahorita lo voy a... El de consultas ahorita lo voy a cerrar. Qué raro. Uy, no. Ah, sí. Sí, espacio. Acá. Sí. ¿Qué más tenemos? El otro caso es el de arriba. 2.71 contra 1.85. 2.71 contra 1.85. Este es un poco más, ¿no? 2.71 contra entre
1.85. Esto estamos hablando de un 46%. 46% de error. Entonces, en este caso de acá nos estamos dando cuenta que los resultados son diferentes. Pero el caso del sismo, que es cómo se comportaría con las columnas y las vigas, entonces en ese caso de ahí nos damos cuenta que los esfuerzos terminan siendo prácticamente los mismos. Entonces, ¿qué podría concluir ahí? Si le coloco en realidad, para el caso de esfuerzos cortantes, sería más conservador. Para el caso de que no tenga elementos de confinamiento, son valores, no, perdón, el que tenga elementos de confinamiento porque son valores más altos. Si son valores más altos, necesito más, soy más conservador, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más podríamos revisar? Veamos los desplazamientos, ¿les parece? Veamos desplazamientos. Veamos, por ejemplo, en 3D y veamos los desplazamientos. El desplazamiento por sismo en X. Vamos a abrir otro acá. Y voy a poner acá por sismo en Y. Acá voy a poner en 3D. Sí. Y acá, creo que ya está en centímetros. Sí. Y el siguiente hacemos lo mismo. Creamos uno nuevo. Vamos a ponerlos en 3D ambos. Y vamos a poner acá desplazamientos. Sismo en X. Sismo en Y. Entonces vamos a ver los desplazamientos. Este es sin confinamiento. En X estaría desplazándose, veamos las distorsiones. Se desplaza un 0.000584, se desplaza un 0.00972, se desplaza, es bastante rígido, ¿no? 0.00692. 5, 9 y 6. En el siguiente, con elementos de confinamiento, tengo bajó a 3, bajó a 6, de 9 bajó a 6 y bajó a 4, de 6 bajó a 4, ¿no? Entonces, obviamente sí es más rígido con una columna, pero los desplazamientos son más grandes. Perdón, los desplazamientos son muy bajos. Entonces, cuando los desplazamientos son muy bajos, en realidad no va a haber mucho tema porque la albañilería se comporta así. ¿Qué casos podría tener problemas? Cuando en una dirección no tenga albañilería. Dice, ingeniero, en todo caso, en base a que diseñamos los elementos de confinamiento si ya le estamos asignando elementos de confinamiento. ¿Cómo? En todo caso, en base a qué diseñamos los elementos de confinamiento si ya les estamos asignando elementos de confinamiento. Ah, ya. Primero que le tenemos, primero, si es que mal no te entiendo, primero tengo que colocarle elementos de confinamiento a una estructura de concreto, a una estructura de albañilería, porque para que sean muros portantes en sus 4 bordes tienen que estar. Lo que estamos haciendo es porque muchos modelan las edificaciones sin elementos de confinamiento y con elementos de confinamiento. Estamos sacando ciertas conclusiones a partir de esto. Pero el diseño de los elementos de confinamiento no terminan obteniéndose muchas veces de las cargas de acá, de este análisis. Se terminan obteniendo de cargas pues, generales, ¿no? Porque la norma que nosotros tenemos es una norma que me da una metodología de diseño. ¿Sí? Entonces, en este caso de acá, lo que me termino dando cuenta es que es más rígido. Y si es más rígido, obviamente los desplazamientos son menores. Pero también me doy cuenta que los desplazamientos son muy chiquitos. Es un poco común para edificaciones que tengan en los dos niveles, en las dos direcciones albañilería,
los desplazamientos sean muy grandes. Entonces no genera mucho daño con ello, ¿no? Eso es más o menos lo que podríamos tener, ¿no? En cuanto a los desplazamientos, en cuanto a los desplazamientos, eh, es más conservador, o sea, se desplaza más, conservador, se desplaza más el o la estructura sin elementos de confinamiento. Sin elementos de confinamiento. Entonces con eso yo ya tengo una idea, ¿no? Pero son bastante pequeñas. Sí. Entonces es así como vamos a nosotros a terminar realizando un par de comparativas y ya. Vamos a ver ahora los elementos tipo frame. Vamos a ver qué sucedería. Vamos a ver el caso acá confinado. Me voy a la planta, el primer nivel. Voy a quitarle el desplazamiento. Acá también lo mismo. Me voy a la planta, el primer nivel y quito un poco esto. Ahora veamos en el siguiente. Hacemos lo mismo. Planta, primer piso. Planta, primer piso. Y en ambos casos estará así. Ahora veamos las fuerzas. Ponemos acá fuerzas. Ponemos, por ejemplo, la de la combinación de esta carga muerta más carga viva. Le ponemos OK. Y esos son los momentos que saldrían. Y el siguiente hago lo mismo. Uy, perdón. Y le pongo la combinación. Ahí está. Veamos los valores. Primero veamos los modelos, ¿no? Los modelos, la mayoría son iguales. Entonces vamos a ver los valores. Este, vamos a ver toneladas metro. Entonces, este elemento, por ejemplo, que podría ser la más representativa, tiene un momento máximo de 832 kilogramos por metro, bien chiquito. Y este, vamos a ponerlo acá, toneladas, kilogramos metro, ¿no? Ok, cojamos este. Y tenemos 724 contra 832. Nuevamente, los elementos de confinamiento estarían absorbiendo más carga y sería más conservador los momentos, ¿no? Los momentos en las vigas, los momentos en las vigas se reducen al colocar elementos de confinamiento. Al colocar elementos de confinamiento. Es decir, estos toman la carga. Es decir, estos toman la carga.
Sí, y es básicamente lo mismo, pero los valores están ahí nomás, muchachos. 800 contra 700 son valores bien bajos. Entonces es más o menos así, ¿no? Entonces, unas grafiquitas como estas podrían, comparando con y sin confinamiento, podrían ir colocando en sus archivos de repente, o eligen uno de ellos de acuerdo a su criterio de ustedes. ¿Sí, muchachos? Ok, muchachos, ¿tienen alguna consulta? Rafael dice, ingeniero, una duda, ¿por qué no dibujó la columna donde está la placa en el eje 2? En el eje 2, acá la columnita. ¿El cachito? ¿Te refieres al cachito? En realidad, porque no creo que haya mucha diferencia en realidad. Más me interesaban los elementos que sean más grandes. No hay mucha necesidad, creo que del cachito. Omar pregunta, ingeniero, ¿vamos a revisar el porcentaje de participación modal de masas en la estructura? Ahorita no, lo vamos a ver después. El análisis modal lo vemos después. Ahorita vamos a hacer una revisión así rápida como quien nos familiarizamos. Y luego ya lo vemos con un poco más de detalle. ¿Sí? En el módulo 2 lo vamos a volver a revisar todo. Y lo vamos a revisar con mucho más detalle. Y la información de ahí entraría en el trabajo escalonado número 2. Hace sus pequeñas correcciones y en el trabajo escalonado número 2 pueden entregar ya el detalle, verificaciones, irregularidad con un poco más de detalle, torsional, podríamos revisar los modos de vibración, explicar la diferencia entre el análisis estático y el análisis dinámico, incluir el análisis estático, incluir la verificación o la amplificación del análisis de la cortante basal debido al análisis dinámico con respecto al estático, ¿no? En conclusión, ¿cuál recomiendo usar el modelado con elementos o sin elementos? Muy buena pregunta, eso es, así al frente. ¿Qué dieron? Al final, ¿cuál usa? Cualquiera, muchachos. Los resultados que ven en realidad son varían poco, ¿no? En el caso de las cargas de gravedad, o sea, yo preferiría en realidad usar con elementos de confinamiento por un tema más de así es como están. O sea, en realidad hay vigas, en realidad hay columnas, no es mentira, es verdad. Me pareciera que fuera un poco muy conservador el no considerarlo. Pero cuando viene un análisis, un efecto sísmico, pues se considera en la metodología de diseño que los muros totalmente reciben la carga, por eso que se verifica que no fallen los muros. Sí, pero es un poco más conservador, diría yo. Yo estaría entre uno y otro, ¿no? Diría, los elementos tendrían que soportar toda la carga, sería sin elementos de confinamiento, soy conservador. Pero, de ahí digo, oye, pero hay columnas ahí, ¿no? Sí, entonces, ahí diría una u otra, ¿no? Yo creo que cualquiera. En realidad no hay mucho problema. Me apego más por la de con columnas de confinamiento, pero creo que cualquiera. En realidad, ahí sí no hay mucho problema porque en estructuras donde las dos direcciones tienen una buena densidad de muros, que es algo que vamos a verificar después, va bien, un R igual a 13 es bien pequeño, muchachos. Y encima con la probabilidad la estoy bajando todavía, es bien pequeño. En realidad, el R puede ser, no digo que sea más que eso, pero es pequeño, o sea, para el uso, para la bañería el R es muy pequeño, no libera mucha energía. De por sí ya le estoy colocando un diseño con una carga, bastante fuerte, ¿no? Sí, muchachos, nos vamos a quedar por ahí. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Buenas noches.